Con ustedes, Esclavo de las Sombras, capítulo 54, Botín de Guerra. Durante mucho tiempo, se sentaron juntos en silencio. Nefis estaba mirando al horizonte, pensando en algo que solo ella sabía. La mente de Sunny estaba extrañamente vacía. De vez en cuando, echaba un vistazo dentro de su mar del alma, observando la recuperación del eco. El carroñero logró sobrevivir a su lucha contra el centurión de caparazón, aunque fue por poco. Ahora, envuelto en un capullo de luz, fluía en la calmante oscuridad del alma de Sunny y se regeneraba lentamente. Si un eco lograba retirarse vivo al mar del alma, eventualmente se recuperaría de cualquier herida. Los agujeros en el caparazón del carroñero ya comenzaban a cerrarse. Su brazo de pinza perdido, sin embargo, no volvería a crecer en el corto plazo. Sunny suspiró e invocó las runas. Decidió repasar el botín de la angustiosa batalla. Fragmentos de sombra. 28 de 1000. Dado que fue Sueko quien dio el golpe final, se consideró que la muerte era suya. Por lo tanto, recibió 4 fragmentos de sombra, 2 por cada uno de los núcleos despiertos del centurión. Los fragmentos de los núcleos mismos fueron a Nefis según su acuerdo. Decidió consumir uno ella misma y darle el otro a Cassie. La recompensa era considerable, pero parecía desproporcionada con respecto a la cantidad de problemas por los que habían pasado para deshacerse del aterrador monstruo. En última instancia, se suponía que los humanos inactivos como ellos no debían luchar contra las criaturas pesadilla despiertas. De ninguna manera, ¿en serio? Pensó para sí mismo, lleno de sarcasmo. Fue solo su mala suerte que no había una sola criatura de rango inactivo en toda esta maldita región del reino de los sueños. Sunny recordó sus elevados planes de cazar monstruos débiles mientras estaba protegido de forma segura de todos sus ataques por su armadura despertada de nivel 5 y no pudo evitar sonreír con amargura. Quien sabía que el sudario del titiritero resultaría ser simplemente un requisito mínimo para sobrevivir, en lugar de una enorme ventaja que desafía las probabilidades. Aún así, esa armadura ya le había salvado la vida 2 veces, por lo que estaba haciendo su trabajo. Hablando de armaduras, bajó la mirada. Memoria. Armadura de la Legión Luz Estelar. Rango de memoria. Despertado. Tipo de memoria. Armadura. Descripción de la memoria. Nacidos en la oscuridad que todo lo consume, 7 valientes héroes hicieron un juramento para devolver la luz a la tierra maldita. El tiempo ha borrado sus nombres y sus rostros, pero aún permanece el recuerdo del juramento desafiante. El profesor Julius habría estado encantado de leer estas cosas. El anciano solía ser un ávido explorador y estudiante de la historia del reino de los sueños antes de convertirse en profesor en la Academia Despertada y establecerse en una de las ciudadelas humanas más prósperas. Todavía era uno de los principales investigadores en ese campo, a menudo irritando a las expediciones de caza con solicitudes para explorar tal o cual ruina. Lamentablemente, Sunny no tenía idea de cuándo se volverían a encontrar. Se aclaró la garganta y miró a Nefis. De todos modos. Tengo un regalo para ti. Ella giró la cabeza y lo miró con un poco de confusión. ¿Un presente? Sunny sonrió. Sí. Olvidé decirte que recibí un recuerdo después de que acabamos con el centurión. ¿Adivina de qué tipo es? Él la miró expectante. Sin embargo, la estrella cambiante no adivinó. De hecho, su expresión ni siquiera mostró una pizca de curiosidad. Después de una pausa incómoda, Sunny tuvo que apartar la mirada. Es una armadura. Entonces, dame tu mano. Se requería contacto físico para transferir una memoria.
De lo contrario, hubiera preferido evitarlo el mayor tiempo posible. Ya había habido demasiado contacto entre ellos para su compostura mental. En retrospectiva, ser invadido por la llama sanadora fue una experiencia extrañamente íntima. Sin mencionar el recuerdo de su suave toque, no es que hubiera estado en condiciones de pensar en esas cosas en ese entonces. Mirándolo fijamente, Nefis extendió lentamente una mano. Sunny lo agarró rápidamente, deseando terminar con esta parte del proceso lo antes posible. Su piel era fresca y suave. Tratando de no distraerse, deseó que la armadura de la Legión de la Luz Estelar fuera expulsada de su mar del alma. Una de las esferas de luz desapareció de la órbita del núcleo de sombras. Inmediatamente, sintió algo parecido a una chispa de electricidad moviéndose a través de su cuerpo hacia el de la estrella cambiante. Parpadeó y retiró la mano. Luego, Nefis se puso de pie, caminó unos pasos alejándose del borde del acantilado e invocó a la memoria. Chispas de luz giratorias aparecieron a su alrededor. Un momento después, cubrieron su cuerpo de porcelana y se convirtieron en un traje negro ceñido al cuerpo hecho de un material duradero desconocido. Se veía bastante similar a las algas gomosas que impregnaban el área. Luego, intrincadas piezas de armadura de placas blancas prístinas se materializaron sobre el traje negro. Primero las grebas y los brazales, luego las sombreras articuladas y los refuerzos, luego los cuises y los sabatons. Finalmente, apareció un peto grabado con 7 estrellas brillantes para proteger el torso de Nef, lo suficientemente corto como para no representar un obstáculo para su movilidad. Le seguía un casco con una pluma blanca. El grabado de las 7 estrellas era idéntico a los tallados en la coraza de la estatua del caballero gigante. La armadura se veía ligera y elegante. Era a la vez funcional y favorecedor, proporcionando altos niveles de protección y acentuando las elegantes líneas del cuerpo de la estrella cambiante. Un marcado contraste de blanco y negro hizo una vista bastante llamativa. Nefis se quitó el yelmo y dejó que su cabello plateado se moviera con el viento. Luego, invocó su espada y realizó algunas piruetas tentativas, probando el peso y la flexibilidad de la armadura. Aparentemente satisfecha, dejó que la espada desapareciera en el aire. Sunny observó todo esto en silencio. Cuando Nef finalmente terminó, preguntó: ¿Y bien? ¿Cómo es? Ella se volvió hacia él. Pronto, una amplia sonrisa apareció en su rostro. Radiante de alegría, Nefis vaciló y finalmente dijo con un poco de vergüenza: mucho mejor. Sunny dejó escapar un suspiro de alivio. Al menos ahora los 3 estaban debidamente vestidos. Eso era bueno. Realmente bueno. No solo porque la efectividad de combate de la estrella cambiante aumentaría dramáticamente debido a la adquisición de una armadura confiable, sino también porque ahora no tendría que distraerse cada vez que la viera. Esclavo de las sombras, capítulo 55, gente afortunada. Cuando regresaron al campamento improvisado, lo primero que hizo Nefis fue acercarse a Cassie. Oye, Cass, ¿adivina qué? La niña ciega se volvió hacia ella y sonrió. ¿Finalmente has recibido una memoria tipo armadura? Simultáneamente, Nefis dijo: encontré algo decente para usar. Luego se quedó en silencio y miró fijamente a su sonriente amiga. Cassie se rió. El sonido de tus pasos cambió. Estrella cambiante parpadeó. Ah. Ya veo. Bueno, es del centurión de caparazón. Mientras le describía la armadura a Cassia y le permitía tocar el misterioso metal blanco del que estaba forjada, Sunny se relajó y descansó junto al fuego. Algún tiempo después, Nefis estaba ocupada preparando la cena.
Sumi estaba una vez más recostada perezosamente sobre las piedras y mirando al cielo. El cielo, como siempre, estaba gris y hostil. Con los tres equipados con una armadura decente, finalmente comenzaban a parecerse a una verdadera corte de despertados. De hecho, Sumi pensó que su grupo era bastante llamativo incluso para los estándares de los despertados. Con su túnica ligera y su capa ondulada, la bella y delicada Cassie parecía una princesa. Ágil y equilibrado, Nefis era como un noble caballero encargado de protegerla. Sumi, sin embargo, si fuera generoso consigo mismo, diría que parecía un joven escudero. Pero, sinceramente, se parecía mucho más a una página, en el mejor de los casos. Si un extraño al azar los viera a los tres, ese extraño probablemente asumiría que Sumi era un sirviente humilde o un rufián débil que había sido capturado por la guardia de la dama noble. Bueno, eso solo aumentará su sorpresa cuando los apuñale por la espalda. Espera, ¿por qué apuñalaría a un extraño al azar? Ah, ¿a quién le importa? Estoy seguro de que habrá una razón. En ese momento, Cassie se sentó a su lado. Sumi giró la cabeza, mirando a la chica ciega con un poco de sorpresa. Ella se mordió el labio. Nefis me dijo que casi mueres ayer. Oh, así que de eso se trata. Se encogió de hombros. Sí. Luego, con un suspiro silencioso, Sumi agregó. Pero no te preocupes demasiado por eso. No es mi primer roce con la muerte. Aunque era, que él supiera, lo más cercano. El recuerdo aún enviaba escalofríos por su espalda. Cassie se quedó en silencio durante un rato. Entonces, ella dijo en voz baja. Lo lamento. Sumi enarcó las cejas. ¿Perdón? ¿Por qué te arrepientes? La niña ciega bajó los ojos. Por ser tan inútil. Sumi frunció el ceño y miró hacia otro lado. Un segundo o dos después, dijo en su habitual tono despreocupado. No eres inútil. Cassie rió suavemente. ¿No es así? Si quiero caminar, necesito que me aten a usted o a Nef. Si quiero comer, necesito esperar a que uno de ustedes me alimente. Esa es mi vida ahora, no puedo hacer incluso la más simple de las cosas sin su ayuda, y mucho menos ser útil para cualquiera de ustedes a cambio. Lentamente, su voz se volvió cruda por la emoción. Esta fue la primera vez que Sumi vio que su máscara de resolución se desvanecía un poco, revelando el rostro desesperado, enojado y asustado debajo. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Entonces él dijo, «Oye, ¿te he hablado alguna vez de mi primera pesadilla?» La niña ciega negó con la cabeza. Sumi entrecerró los ojos. «Mi primera pesadilla fue tan mala como parece. A decir verdad, la situación era bastante desesperada. Yo era un esclavo destinado a morir de frío o maltrato. Encadenado, sangrando, indefenso. Lo que es peor, mi aspecto resultó ser completamente inútil. Quiero decir, literalmente. Si no recuerdo mal, la frase que el hechizo eligió para describirlo fue un desgraciado inútil sin habilidades o habilidades dignas de mención. Cassie giró un poco la cabeza, visiblemente atraída por sus palabras. Entonces, ¿cómo sobreviviste? ¿Las cosas cambiaron para mejor? Sumi sonrió. Oh Dios, no. De hecho, rápidamente empeoraron. Mucho, mucho peor. Pero, ¿qué sabrías? En un extraño giro del destino, mi aspecto inútil resultó ser lo único que podía guiarme a través de ese lío con vida. En ese sentido, tuve una suerte increíble. Se movió un poco y miró a la delicada chica, notando un ceño pensativo en su rostro. Pero aquí hay algo sobre la suerte. La gente suele hablar de ella como si la suerte fuera algo que simplemente te sucede. No lo es.
La suerte es un 50% circunstancia y un 50% tu propia capacidad para captarla. Es algo que tienes que hacer que suceda tú mismo. Luché con todo lo que tenía para sobrevivir. Esa es una de las dos razones por las que todavía estoy aquí. Al decir eso, Sumi recordó la fría y oscura montaña y se estremeció. Luego, apartando los escalofriantes recuerdos, continuó. La segunda razón es el hechizo en sí mismo. No iré tan lejos como para llamarlo razonable, pero es justo, a su manera pervertida. El hechizo toma con una mano y da con la otra. Era así con mi primera pesadilla, y es lo mismo contigo. El ceño fruncido de Cassie se profundizó. Sumi eligió sus siguientes palabras con mucho cuidado. Finalmente, dijo. Tu defecto es el más debilitante que he visto o del que he oído hablar. Tienes razón, sin la ayuda de alguien como Neff, habría sido una sentencia de muerte segura. Y la gente como ella, bueno, ni siquiera estoy seguro de que alguien más así existe. Pero, la niña ciega apretó los dientes. ¿Pero qué? Sumi la miró con una expresión seria. Pero eso también significa que el otro lado de la falla, tu poder, es igualmente extraordinario. Solo que aún no has encontrado la manera de captarlo. Cuando lo hagas, créeme, recordarás esta conversación y te sentirás muy avergonzada por lo ingenua y tonta que eras. La expresión de Cassie cambió a una de duda y confusión. ¿De verdad piensas eso? Ella susurró. Había un indicio de deseo desesperado en su voz. Sin embargo, la pregunta en sí casi lo hizo reír, por una razón obvia. Confía en mí. Soy la persona más honesta del mundo. Dos mundos, de hecho. Nada le gustaría más a Suni que ser menos honesto, pero, lamentablemente, era físicamente incapaz de hacerlo. Por supuesto, ella no tenía por qué saber eso. Cassie se quedó en silencio durante mucho tiempo, perdida en sus pensamientos. Parecía como si estuviera en medio de una lucha interna. Sumi casi asumió que su conversación había terminado, pero de repente dijo en voz baja y áspera. Tuve más visiones de las que les dije. Esclavo de las sombras, capítulo 56, la cosa más pesada del mundo. Parpadeó, mirando a la chica ciega con sorpresa y un poco de aprensión. Su declaración repentina realmente lo desconcertó. ¿Por qué iba a mantener algo así en secreto? ¿Y por qué decírselo ahora? Confundido, preguntó cuidadosamente. ¿Más visiones? ¿Por qué no nos lo has dicho? Una sonrisa fugaz y cansada apareció en el rostro de Cassie. Bajó la cabeza y permaneció en silencio durante un rato. Luego, cerrando los ojos, dijo. Probablemente no lo sepas. ¿Cómo puedes saberlo? Pero el conocimiento puede ser realmente pesado. Puede ser tan pesado como la cosa más pesada del mundo. Entonces, una sonrisa triste apareció en su rostro. Me temo que al decírtelo, en realidad haré que las cosas que vi se hagan realidad. Sumi se tensó, alarmada por la implicación detrás de sus palabras. Si tenía miedo de que las visiones se hicieran realidad, entonces su contenido debe haber sido bastante malo. Y si fue muy malo, si algo terrible estaba destinado a sucederles, Sumi tenía que saberlo de antemano. De esa manera, podría hacer los preparativos y lidiar con lo que suceda. Mientras estuviera preparado, muchas cosas se volverían mucho menos terribles. Sin embargo, ¿y si sus preparativos se convirtieran en la razón por la que sucediera algo terrible, convirtiendo la visión de Cassie en una profecía autocumplida? Este era el peligro de conocer el futuro. Maldita sea, me duele la cabeza. Odio esta mierda.
Sunny luchó durante mucho tiempo, tratando de decidir si debería presionar a Cassie para que revelara sus visiones. Cualquier resultado lo dejaría inquieto, por lo que realmente no estaba seguro de qué hacer. Al final, incapaz de tomar una decisión, Sunny simplemente permaneció en silencio. Cassie tampoco dijo nada. Después de un tiempo, ella finalmente habló. ¿Puedes prometerme una cosa? Parecía que este era su intento de encontrar un compromiso entre revelar todo y no hacer nada. Sunny frunció el ceño. Eso depende de lo que sea. La niña ciega vaciló antes de hablar. ¿Puedes prometer que cuidarás de Neff? Pase lo que pase. Retrasó la respuesta tanto como se lo permitió el creciente dolor. Cuando se volvió casi insoportable, Sunny dijo de mala gana. No puedo. Apenas puedo cuidar de mí mismo. Tampoco confiaba lo suficiente en Nephis para hacer una promesa como esa. No tenía nada en contra de la estrella cambiante e incluso le gustaba bastante, pero en realidad no se conocían. Su alianza fue por necesidad, no por elección. ¿Quién sabía lo que sucedería una vez que ya no se necesitaran? Pase lo que pase, era un requisito demasiado estricto. Por supuesto, podría haber engañado a Cassie respondiendo sí. Después de todo, la pregunta era si podía o no hacer una promesa, no si la cumpliría o no. Pero en ese momento, Sunny estaba extrañamente renuente a engañar a la niña ciega. Tal vez todo ese asunto de la honestidad estaba creciendo lentamente en él. Cassie suspiró y se alejó. De repente, se sintió como si algo imperceptible en ella cambiara. Ya veo. Sí. Eso es justo. Con eso, convocó a su personal y se alejó, dejando a Sunny con un estado de ánimo sombrío e inquieto, tal como él esperaba. No importaba cuánto intentara relajarse después de eso, sus pensamientos seguían divagando. Eventualmente, Sunny se encontró tratando de encontrar conexiones entre varias piezas de información sobre el vacío sin estrellas, o costa olvidada, como se llama en la descripción de la hoja azul. Al menos, podría distraerlo de pensar en la última parte de su conversación con Cassie. Además, por alguna razón, la necesidad de comprender su entorno de repente parecía mucho más vital. Su espada, la armadura de la Legión Estelar, los monstruos de caparazón y la estatua gigante sin cabeza parecían estar conectados de alguna manera, pero no podía entender cómo. ¿Era la estatua un monumento a uno de los 7 fundadores de la Legión Estelar? La línea de runas que describen la armadura decía que sus nombres y rostros se perdieron en el tiempo. La cabeza perdida de la estatua ciertamente encajaría en esa descripción. El eco del carroñero sugirió que los monstruos de caparazón eran soldados malditos de la Legión Caída. ¿Era esa Legión Caída la Legión Estelar? El hecho de que hubiera recibido la armadura estelar después de matar a un centurión de caparazón era casi una confirmación segura de esa teoría. Si es así, ¿por qué fueron maldecidos? Vacío sin estrellas, Legión Estelar, ¿qué significaba todo eso? Los 7 héroes fueron descritos como nacidos en la oscuridad que todo lo consume. Su juramento era devolver la luz a la tierra maldita. ¿Qué luz buscaban? ¿Luz de las estrellas? ¿Y cuál era la naturaleza de la oscuridad que todo lo consumía? ¿Fue la manifestación de la maldición que cayó sobre su tierra? Y si es así, ¿fue la misma maldición la que finalmente convirtió a los soldados de la Legión Estelar en monstruos de caparazón? Si la maldición todavía estaba presente, Sunny se despertaría un día con parches de quitina creciendo sobre su piel. ¡Qué pensamiento tan espeluznante! Los 7 héroes fueron olvidados, pero el recuerdo de su juramento, aparentemente, aún permanecía.
En esta costa olvidada, solo el acero recuerda, esa fue la descripción de la hoja azul. ¿Había un significado oculto detrás de estas palabras? ¿Los recuerdos recibidos en la orilla olvidada escondían un secreto? Por dentro, Sumi gimió. Tantas preguntas y ni una sola respuesta. Y luego estaba el misterio principal. La visión de Cassie, la que ella eligió revelarles. Soñó con una oscuridad sin límites encerrada detrás de 7 sellos. Una vez que se rompieron los sellos, la oscuridad escapó. También vio una aguja carmesí con 7 cabezas cortadas que custodiaban 7 cerraduras. ¿Estaban estas cerraduras conectadas a los sellos? ¿Y la cabeza perdida del caballero gigante era una de las 7 que los custodiaban? ¿O estaba completamente equivocado en todo, sacando conclusiones precipitadas y forzando conexiones donde no existían? Sumi suspiró, sabiendo que su curiosidad no se apagaría pronto. Tenía muy poca información para hacer una teoría adecuada. Si es así, no tiene sentido torturarse a sí mismo en este momento, tal vez las cosas se aclararían en el futuro. La palabra futuro lo hizo fruncir el ceño. Esclavo de las sombras, capítulo 57, uso de armas. Por la noche, Sumi continuó practicando con la espada bajo la atenta mirada de Nef. Con su nueva visión, cada movimiento se sentía diferente al anterior. Terminados los 1000 golpes, se sentó a descansar y estudió la hoja azul, tentado a seguir obsesionado con los abundantes misterios de la orilla olvidada. Después de un rato, Sumi preguntó: ¿crees que estoy bien preparado para usar una espada? ¿Debería considerar cambiar de arma en el futuro? Nefis se encogió de hombros. Eso depende de tus objetivos. Sin embargo, la espada se considera el rey de las armas por una razón. Sumi sonrió. ¿Y por qué es eso? Ella inclinó la cabeza y deliberó durante unos segundos. Entonces, ella preguntó: ¿sabes cómo funciona la selección natural? Levantó una ceja. ¿La supervivencia del más apartamento? ¿Sobrevive la especie más fuerte? Estrella Cambiante lo miró. Algo correcto. Pero en realidad, no son las especies más fuertes las que sobreviven, son las más adaptables. De lo contrario, los leones, los tigres y los osos habrían sido los que gobernarían el mundo en lugar de los humanos. Sumi sabía sobre leones y osos por imágenes de archivo, pero no tenía idea de qué era un tigre. Probablemente otro depredador extinto. Mientras tanto, Nef continuó, para nada como su habitual yo taciturno. Parecía ser mucho más elocuente cuando hablaba de temas en los que confiaba. La misma lógica se puede aplicar al combate. Una espada no es la herramienta más efectiva en todas las situaciones. Una lanza es más útil contra enemigos de largo alcance. Un martillo de guerra es mucho mejor contra una armadura. Una maza es más fácil de mantener. Sin embargo, las espadas son las más versátiles. Ella echó una mirada a la hoja azul. Una espada puede perforar, puede cortar, puede golpear. Se puede usar de manera efectiva en una variedad de rangos. Es rápida y maniobrable. Cada parte de la espada, desde la punta hasta el pomo, se puede usar para atacar. Mientras se empuña una espada, no serás el mejor en todo. Pero serás el más adaptable. Nefis se volvió hacia él. ¿Lo entiendes? Sumi pensó un poco antes de responder. Creo que lo hago. Ella asintió y miró hacia otro lado. Pero al final, debes recordar una cosa. No importa mucho lo que tengas en las manos. Una espada, una lanza, un garrote, son solo herramientas. Tú eres el ama. Suspiró y descartó la hoja azul. Como siempre, la lección de la estrella cambiante le dio mucho que pensar.
Tú eres el ama. Lo repitió en su mente, sintiendo como si otra pieza del rompecabezas hubiera encajado en su lugar. Juntos, vieron la puesta de sol en un cómodo silencio. A medida que se acercaba la noche, el mar regresaba, inundando el laberinto carmesí como una ráfaga de oscuridad. Muy por debajo de ellos, los carroñeros se apresuraban a encontrar un escondite. Algunos de ellos estaban escalando los acantilados, con la esperanza de pasar la noche en la pequeña isla. La sombra de Sunny los vigilaba. Vamos a tener invitados pronto, dijo, desanimado al pensar que su breve respiro estaba a punto de terminar. Nefis suspiró. Está bien. Con la ventaja de terreno más alto, lidiar con ellos no será demasiado difícil. Sunny asintió y miró el sol que desaparecía. De repente, su estado de ánimo se volvió solemne. La duda levantó su fea cabeza, hundiendo su mente en el sombrío abrazo de la ansiedad. Mirando a lo lejos, Sunny vaciló y preguntó: ¿Crees que seremos capaces de llegar a ese castillo? Ella lo miró sin expresión particular en su rostro. Sí. Se volvió hacia ella y forzó una sonrisa. ¿Por qué estás tan segura? En el resplandor rojo sangre de la puesta del sol, los ojos tranquilos de la estrella cambiante parecían arder con fuego celestial. Mirando hacia el oeste, invocó su espada y respondió: Si esa es nuestra voluntad, ¿quién se atreve a detenernos? De hecho, lidiar con los carroñeros trepadores resultó ser comparativamente fácil. Sunny y Nefis solo tuvieron que tender una emboscada y empujar a las voluminosas criaturas por el acantilado antes de que pudieran encontrar un punto de apoyo estable. Recibió 4 fragmentos de sombra prácticamente gratis, aumentando el número total a 32. Lamentablemente, los fragmentos de alma no se pudieron recuperar. Pasaron otro día en los acantilados, descansando y entrenando. Sunny practicaba con la espada mientras su sombra exploraba los caminos cercanos del laberinto. Con el eco aún recuperándose, su grupo no estaba en su estado óptimo. Es por eso que no tenía sentido abandonar apresuradamente su campamento actual. Sin embargo, muy pronto iban a retomar el viaje hacia el oeste, desplazándose de una altura a otra con la esperanza de llegar a la misteriosa ciudadela humana. Esta vez no iban a viajar sin los suficientes preparativos. Sabiendo que una tormenta repentina puede llegar en cualquier momento, cubriendo el mundo de oscuridad y convocando al mar antes del atardecer, los 3 durmientes decidieron explorar minuciosamente una ruta antes de comprometerse a trasladar su campamento al siguiente punto de referencia. Nefis pasó el día meditando. Sus ojos estaban cerrados. De vez en cuando, parecía como si un suave resplandor blanco irradiara desde detrás de sus párpados. Sin embargo, cuando Sunny miraba de cerca, siempre se había ido, lo que le hizo pensar que solo estaba imaginando cosas. Sospechaba que la estrella cambiante se estaba entrenando para soportar el dolor de su defecto. Si es así, le deseo suerte. Cassie se comportó como siempre, siendo alegre y amistosa. Era como si su extraña conversación nunca hubiera sucedido. Sin embargo, Sunny podía sentir que algo en ella era diferente. No podía precisar qué había cambiado exactamente en la chica ciega, pero parecía poseer más determinación. No fue algo malo. Pasaron un rato charlando y recordando su paso por la academia. Sunny le contó sobre sus lecciones con el maestro Julius y varias cosas extrañas que había aprendido del anciano. Su reacción ante la idea de estudiar lenguas muertas del reino de los sueños fue exactamente la misma que la protesta inicial y el desconcierto de Sunny. Pronto, la noche volvió a caer sobre ellos. Esta vez,
Ningún carroñero intentó escalar los acantilados, por lo que Sun y Nefis pudieron descansar tranquilos. Sin embargo, todavía dormían por turnos, vigilando el campamento en caso de que sucediera algo inesperado. Por la mañana, comieron lo último de la carne del centurión y se prepararon para descender al laberinto. Era hora de continuar su viaje. Esclavo de las sombras, capítulo 58, la supervivencia del más apto. Días después, Sunny estaba sentada encima de un carroñero muerto, limpiándose tranquilamente la sangre azul de su rostro. Tu sombra se vuelve más fuerte. Su espada aún estaba atrapada entre las placas de la armadura de quitina, temblando levemente cuando el cuerpo de la bestia se convulsionó antes de quedarse quieto. En algún lugar detrás de él, el sonido de caparazones al romperse anunció que Nefis ya estaba desenterrando fragmentos de alma de los cadáveres de las criaturas que habían matado. Después de docenas de tales batallas, los dos no eran más que eficientes. Mirando hacia atrás, evaluó la escena de la carnicería. El camino entre dos paredes carmesí estaba lleno de cadáveres. Inicialmente, simplemente planeaban atraer al centurión de caparazón que los había estado siguiendo durante los últimos días a este estrecho pasaje para volver su tamaño contra el monstruo. Sin embargo, las cosas rápidamente dieron un giro. Atraídos por el ruido de la batalla, tanto los carroñeros como las extrañas criaturas ciempiés que libraban la guerra contra la legión de caparazones en esta parte del laberinto aparecieron para unirse a la lucha. En el caos que siguió, Sun y Nefis aprovecharon la animosidad entre las dos tribus de monstruos y terminaron como los únicos vencedores. No lejos de él, el eco mutilaba el cadáver del centurión. Su brazo perdido había vuelto a crecer hacía mucho tiempo. Ahora, el carroñero estaba desgarrando trozos de carne de monstruo con su nueva pinza y devorándolos vengativamente. Técnicamente, no se suponía que un eco experimentara hambre. Sin embargo, aparentemente había adquirido un odio por los centuriones de caparazón después de su encuentro con el enorme asesino de la guadaña en esa fatídica noche tormentosa. Ya habían pasado 2 semanas desde que abandonaron los acantilados. En ese tiempo, muchas cosas habían cambiado, mientras que muchas seguían igual. Moviéndose de un punto alto a otro, viajaron constantemente hacia el oeste. Con Cassie montando sobre el eco, la velocidad del grupo mejoró dramáticamente. Aún así, se preocuparon por explorar caminos hacia su próxima parada antes de comprometerse con un viaje de un día. De esta forma, se minimizaba el riesgo de quedar atrapados en otra tormenta, ya que siempre podían llegar a tiempo al siguiente punto de referencia o volver al anterior. Su enfoque para viajar a través del laberinto también había cambiado. En el pasado, Nefis y Sun intentaron evitar a los carroñeros y recurrieron a luchar contra ellos solo si no había otra opción. Sin embargo, la batalla con el centurión les abrió los ojos al hecho de que necesitaban desesperadamente volverse más fuertes y hacerlo rápido. Es por eso que comenzaron a cazar activamente a las bestias de caparazón, eliminando a las criaturas que estaban completamente aisladas o que se movían en grupos de no más de 3. La idea de que 2 durmientes buscaran conscientemente criaturas pesadilla de rango despertado era bastante ridícula, pero de alguna manera, lo hicieron funcionar. Tal como había dicho Nefis, ambos eran anormales. Vestida con la armadura de la Legión Estelar, la estrella cambiante, que siempre había sido una luchadora extremadamente formidable, ahora podía mostrar todo el alcance de su capacidad de combate. En pocas palabras, ella era una amenaza. Parecía como si su espada plateada tuviera mente propia.
cada vez que aparecía la Gura alta con armadura blanca, seguramente fluirían ríos de sangre azul. Además, los poderes de Ned crecieron con cada fragmento de alma que consumía. Cada aumento fue apenas perceptible, pero con docenas de ellos sumados, la diferencia fue evidente. Se estaba acercando lentamente a la línea entre la cima de la forma física humana y el umbral de la destreza sobrehumana. Lo mismo podría decirse de Sunny, aunque, en su caso, se basó en el uso oportuno de la sombra. Su propio cuerpo se había vuelto considerablemente más fuerte debido a los rigores del reino de los sueños, pero aún estaba lejos de alcanzar su máximo potencial. Mientras Nefis se volvía más poderoso a través del consumo de fragmentos de alma, rápidamente recolectaba fragmentos de sombra. Por supuesto, no pudo obtener todas las muertes, por lo que su cantidad fue menor que la de los fragmentos. Pero tampoco tenía que compartirlos con Cassie, lo que hacía constantemente la estrella cambiante. Como resultado, la tasa de su progreso fue más o menos la misma. Sin embargo, la lenta acumulación de poder no fue el único factor que influyó en el rápido crecimiento de su efectividad en combate. El nivel de habilidad y el sentido de batalla de Sunny también estaban mejorando a pasos agigantados. Bajo la tutela de la mismísima diosa de la espada Nefis, aprendió rápidamente los entresijos del manejo de la espada. Luego, se vio obligado a aplicar estas lecciones a la práctica, participando en batallas sangrientas cada día con su vida en juego. Esta realidad brutal y despiadada era, para bien o para mal, el mejor campo de entrenamiento para un verdadero luchador. No había lugar para los errores, solo para el progreso, porque lo más probable es que un solo error se convirtiera en el último. Una pelea real vaya 1000 horas de entrenamiento. Con experiencia, Sunny pudo adquirir conocimientos. Con claridad, pudo convertir este conocimiento en una semilla de comprensión. Pero incluso eso no fue lo que más contribuyó al aumento dramático en el poder general del grupo. El principal culpable fue, para su interminable sorpresa, el trabajo en equipo. Después de luchar codo con codo durante tanto tiempo, Sunny y Nefis habían desarrollado una comprensión tácita e intuitiva. Sin necesidad de palabras ni señales, pudieron actuar al unísono entre sí, coordinando perfectamente sus ataques y acciones para controlar mejor el campo de batalla y destruir a sus oponentes. La importancia de esta unidad era difícil de sobreestimar. Con la cooperación adecuada, fue como si su número se duplicara. El efecto fue inmediato y abrumador, al menos mientras eligieran cuidadosamente sus batallas. Fue nada menos que alegre. Con todo esto sumado, su grupo había pasado de ser un trío de niños perdidos a una corte de sobrevivientes bien equipados, experimentados y curtidos en la batalla. Incluso Cassie se estaba volviendo más fuerte. Además del impulso que había recibido al absorber los fragmentos de alma, la niña ciega también estaba aprendiendo lentamente a vivir y funcionar con su discapacidad. Después de todo, habían pasado menos de 2 meses desde que perdió la vista. Cassie todavía se estaba adaptando a su condición y estaba haciendo un trabajo increíble, considerando las circunstancias. Todavía no podía ayudarlos a luchar contra los monstruos, pero la carga de cuidarla se estaba volviendo cada vez menos pesada. Sunny también se había acostumbrado a eso, e incluso encontró que el tiempo que pasaba cuidando a la niña ciega era algo calmante. El objetivo de llegar al castillo humano no parecía tan imposible como antes. Y ahora, sentía como si estuvieran cada vez más cerca. Esclavo de las sombras, capítulo 59, la sombra de la aguja carmesí.
Suni saltó del carroñero muerto, recuperó su espada y silbó, haciéndole saber a Cassie que era seguro salir. Pronto, se arrastró por una pequeña abertura en la pared de coral y con cuidado puso los pies en el suelo. Apoyada en su bastón, la niña ciega se puso de pie y giró levemente la cabeza, escuchando el ligero sonido de sus pasos. Suni se acercó a Cassie y tomó su mano, colocándola suavemente sobre su hombro. Luego, evitando cuidadosamente los charcos de sangre, guió a la niña ciega hasta el eco. Hablaron en el camino. ¿Aparecieron esos 100 pies? Durante su viaje por el laberinto, descubrieron que los carroñeros no eran las únicas criaturas que lo poblaban. Diferentes tipos de monstruos vivían en el bosque carmesí, escondiéndose dentro de los arrecifes durante la noche y saliendo a cazar una vez que salía el sol. Había colonias conscientes de gusanos carnívoros que atacaban desde debajo del barro negro, flores carnívoras que estrangulaban a sus presas con enredaderas chupasangres y extraños tentáculos transparentes que una vez habían visto arrastrando a un carroñero que se resistía desesperadamente a una grieta oscura y cavernosa. Todavía no sabían qué tipo de criatura se había escondido en la grieta. Suni esperaba que nunca se enteraran. En resumen, el laberinto albergaba todo tipo de horrores, cada uno de ellos al menos del rango despertado. Todos eran carroñeros, viviendo de los restos dejados por los monstruos del mar oscuro. Dada la oportunidad, también estaban más que dispuestos a devorarse unos a otros, sin mencionar a los 3 jugosos humanos. Afortunadamente, la legión de caparazones resultó ser extremadamente territorial y parecía tener la ventaja en esta región del arrecife carmesí. Si bien su armadura, tamaño y fuerza física hacían de los carroñeros oponentes formidables, lidiar principalmente con un tipo de criatura era infinitamente mejor que enfrentarse constantemente a un peligro desconocido. Los monstruos 100 pies eran el último enemigo de la legión de caparazones que habían conocido. Algunas de estas criaturas tenían más de 3 metros de largo, con quitina roja brillante y cientos de patas diminutas y escurridizas. Eran terriblemente rápidos y ágiles, pudiendo moverse a través del barro, escalar las paredes de coral e incluso caer sobre las víctimas desprevenidas desde arriba con una velocidad increíble. Lo que es peor, sus cuerpos pudieron secretar un aceite negro corrosivo que derritió la armadura más fuerte en segundos. La única cualidad redentora de los monstruos 100 pies era que sus caparazones de quitina no eran muy duros y podían atravesarse fácilmente con una espada. Sumi respondió sin mirar atrás. Sí, 6 de ellos. Y algunos carroñeros también. Los dejamos pelear entre ellos y luego acabamos con los sobrevivientes. Casi tragó saliva. ¿Te lastimaste? Nada que nuestra armadura no pueda manejar. ¿Qué pasa con el centurión? Miró el cadáver medio devorado y sonrió. No nos volverá a molestar. Este fue el segundo monstruo despierto que mataron después de ingresar al reino de los sueños. En comparación con el primer encuentro, esta batalla fue mucho más tranquila. Nadie murió, nadie resultó gravemente herido. El eco incluso mantuvo sus 2 pinzas. ¿Cuántos fragmentos de alma obtuvimos? Sumi contó. Deben ser 11. Ahora fue el turno de Cassie de sonreír. Ese es nuestro botín más grande hasta ahora. Por mucho. Él asintió. Sí. Sin embargo, una vez más no pudieron recibir una memoria. Sumi no estaba segura de si su mala suerte era la culpable, pero ni él ni Nefis habían podido adquirir uno solo durante las últimas 2 semanas. Era casi como si el hechizo hubiera decidido que ya habían tenido suficiente. Nunca puede haber suficiente. Él suspiró.
Uno de los juegos que a él y a Cassie les gustaba jugar durante el campamento era discutir qué comprarían después de volver al mundo real y hacerse ricos. Sin embargo, primero tuvo que recopilar algunos recuerdos para subastarlos. De lo contrario, ¿de dónde saldría el dinero? Consumida por la codicia y la avaricia, Sunny se acercó al eco y lo miró con desaprobación. Oye, tú. Deja de masticar. El carroñero se congeló obedientemente, con un trozo de carne todavía colgando de su boca. Escúpelo. Sacudiendo la cabeza, Sunny ayudó a Cassie a subir a su asiento y le entregó las riendas. Este bicho raro en realidad se tragó casi la mitad del centurión. ¿Qué pasa con eso? De todos los ecos en el mundo, ¿por qué tuve que quedarme con uno defectuoso? Su sombra asintió solemnemente, expresando que entendía completamente su sentimiento. Sunny lo miró con los ojos entrecerrados. ¡Qué rara muestra de solidaridad! Sin embargo, la sombra no tenía ecos. ¿Con qué individuo defectuoso estaba pegado? Bastardo descarado, Cassie se rió. No hables mal de mi corcel. Él es un gran eco. Me gusta mucho. Ahora es un él, Sunny volvió a negar con la cabeza y empezó a quitar la carne restante del cadáver del centurión. Luego, colocó la carne en las alforjas de algas adheridas al carroñero. Él mismo había hecho estas bolsas para aumentar la capacidad de carga del grupo. Después de todo, se suponía que el carroñero era extremadamente fuerte. No usarlo a su favor habría sido un descuido. Después de eso, Sunny suspiró y se dedicó a la tarea menos placentera: recolectar los sacos de aceite de los cadáveres de los monstruos 100 pies. Cada uno tenía 2 de ellos, conectados a una glándula especial. Todo el proceso era más repugnante que peligroso, ya que el efecto corrosivo solo se lograba después de mezclar los líquidos de los 2 sacos. Todavía no habían ideado una forma de utilizar el aceite de 100 pies, pero Nephis insistió en recolectar la mayor cantidad posible. Estaba segura de que iba a ser útil algún día. Como mínimo, el aceite era altamente inflamable. Hablando de Nephis, cuando Sunny terminó de recoger los sacos, ya había reunido todos los fragmentos de alma y estaba de pie frente al eco. Le mostró sus trofeos y los colocó cuidadosamente en una alforja separada. ¿Todo listo? Ella asintió. Sunny miró al cielo, tratando de determinar la hora. El sol estaba justo encima de ellos, alto en el cielo gris. Todavía quedaba mucho día. ¿Qué te parece? Estamos justo entre la colina plana y la cresta ósea. ¿Deberíamos regresar o intentar llegar a la cresta hoy? El nivel del suelo del laberinto no era uniforme. Algunas partes de ella estaban situadas más altas que las otras. Actualmente, estaban en una de esas áreas. El mar oscuro era mucho menos profundo aquí, lo que significaba que había más características naturales que permanecían sobre el agua durante la noche. Eso hizo que la distancia entre ellos fuera más corta. Nephis pensó un poco y luego dijo: vamos a empujar hasta la cresta ósea. Ya habían explorado la mayor parte del camino ayer, por lo que no había mucho peligro de perderse en el laberinto y no llegar a tiempo. Con el centurión de caparazón muerto, el elemento impredecible que les había estado haciendo la vida más difícil durante los últimos días también se había ido. Teniendo en cuenta esto, la decisión de la estrella cambiante parecía adecuada. Sunny asintió. Bueno. Con eso, envió su sombra hacia adelante. Algún tiempo después, se acercaban a la cresta ósea. El sol se estaba preparando para ponerse, pero todavía había tiempo suficiente para ponerse a salvo. Sunny, sin embargo, se sintió alarmado e incómodo.
Este sentimiento comenzó a perseguirlo poco después de que abandonaron los acantilados. Siempre aparecía cerca de la tarde y persistía hasta los últimos minutos de la puesta del sol, luego desaparecía, dejándolo perplejo e inquieto. Cuanto más al oeste viajaban, más fuerte se volvía el sentimiento. Era como si algo no estuviera del todo bien en el mundo durante ese tiempo. Pero no importaba lo mucho que Sunny tratara de entender cuál era ese mal, no podía. Al final, decidió compartir su malestar con el grupo. Después de escucharlo, las chicas se sorprendieron. Parecía que no notaron nada extraño. Incluso Cassie, cuya habilidad con las revelaciones le proporcionaba una intuición increíble, no experimentó la extraña sensación. Sin embargo, ella sugirió una teoría. Dado que Sunny era el único susceptible al sentimiento, era lógico suponer que había algo único en él que lo hacía posible. Y la única diferencia que tenía con las chicas en términos de percepción era su sentido de la sombra. Lo que significaba que la fuente del error, muy probablemente, tenía algo que ver con el comportamiento de las sombras. Guiada por su consejo, Sunny finalmente pudo entender la razón de su incomodidad. Resulta que Cassie tenía razón. En las horas más cercanas a la puesta del sol, cuando el sol estaba bajo en los cielos del oeste, una gran sombra se movió a través del laberinto, afectando sus sentidos y haciendo que su piel se erizara. La sombra era demasiado distante y colosal para ser vista, pero aún podía sentir su presencia. Cuando le contó a Cassie sobre la inmensa sombra, ella asintió, como si eso lo explicara todo. Entonces ella dijo: «Esa es la sombra de la aguja carmesí». Esclavo de las sombras, capítulo 60, Cresta ósea. En ese entonces, le tomó un par de segundos darse cuenta de lo que estaba hablando. ¿La aguja de tu visión? ¿La que tiene 7 sellos? Casi asintió. Así es. En mi sueño, parecía ser tan alto como una montaña. Incluso podía verlo desde los muros del castillo humano, asomándose en la distancia como una lanza carmesí que atraviesa los cielos. Cuando el sol se pone, el vasto aguja la sombra cae sobre el castillo y se extiende hacia el este, hasta donde alcanza la vista. Ella se quedó en silencio por un momento, luego agregó: «La sensación que tuve al mirar la aguja carmesí fue muy similar a la que habías descrito, solo que mucho más intensa». Sunny frunció el ceño, tratando de recordar las palabras exactas que Cassie había usado para describir su visión. 7 cabezas cortadas custodiando 7 sellos, un ángel moribundo siendo devorado por sombras hambrientas, sensación de terror extremo y pérdida. ¿Cuál fue el trato con esa aguja, exactamente? Es carmesí porque está hecho del mismo material que el laberinto. El coral carmesí que los rodeaba no era, de hecho, coral. Es solo como lo llamaron en base a cierta semejanza, en aras de la simplicidad. La naturaleza real del extraño material seguía siendo un misterio. Cassie vaciló. Tal vez sea al revés. Tal vez el laberinto esté hecho del mismo material que la aguja. En otras palabras, la aguja carmesí podría haber sido la fuente de toda esta locura. Aún así, era solo una teoría. Había muy poca información para confirmarlo. Sin embargo, Sunny sintió que la aguja estaba, de una forma u otra, en el centro de todas las cosas que habían encontrado. Solo esperaba que no fuera su destino final. Conociendo la razón detrás de su inquietud, Sunny pudo soportarlo mucho mejor. Incluso encontró un beneficio oculto en esta situación. Siempre que sintiera la sombra de la aguja carmesí, podría señalar la dirección del castillo humano, ya que estaba situado en algún lugar entre su ubicación y la fuente de la sombra. En cierto sentido, la aguja carmesí se había convertido en su brújula interna.
Prepárense. La voz de Ned sacó a Sunny de su ensimismamiento. Sacudiéndose los pensamientos que lo distraían, se concentró en la tarea que tenía entre manos. Se estaban acercando a la cresta ósea. Este nombre les vino a la mente tan pronto como vieron por primera vez este imponente hito. Era visible desde bastante lejos, contrastando fuertemente con el coral carmesí y el cielo gris en todo su esplendor de marfil. La cresta ósea estaba, de hecho, hecho de hueso. Los restos óseos de un colosal monstruo marino yacían sobre un enorme montículo de coral que crecía caóticamente, con su espina arqueada sobresaliendo especialmente por encima del suelo. Era imposible decir cómo se veía la aterradora criatura mientras aún estaba viva, pero una cosa era segura. Era gigantesca incluso para los estándares del mar oscuro. Este no fue el primer esqueleto gigante que vieron durante su viaje. De hecho, el laberinto estaba lleno de restos de leviatanes muertos, sus enormes huesos formaban arcos naturales y palacios a lo largo de él. Fueron fáciles de detectar porque las formaciones de coral eran especialmente altas y densas en su vecindad, como si trataran de enterrar cualquier signo de blancura en el mar carmesí. Sunny, sin embargo, tenía la sensación de que la situación en realidad se había invertido. Para él, parecía como si el coral en realidad estuviera creciendo a partir de los viejos huesos y extendiéndose en todas direcciones, consumiendo lentamente el mundo. Cuando miró los montículos carmesí que rodeaban los colosales restos, no pudo evitar verlos como ríos de sangre antigua solidificada. Estaba casi seguro de que si cavaban lo suficientemente profundo en el barro negro para encontrar las raíces del bosque carmesí, no encontrarían nada más que interminables capas de huesos. ¡Qué imagen más aterradora! Independientemente de lo que Sunny pensara sobre la naturaleza del laberinto, la bestia cuyos restos formaron la cresta ósea era especialmente grande. Gracias a eso, una parte de su larga columna era lo suficientemente alta como para permanecer sobre el agua durante la noche. Por eso lo habían elegido como la siguiente parada de su viaje. A medida que se acercaba la noche, la siguiente tarea era crucial. Debían escalar el leviatán muerto y asegurarse de que ninguna otra criatura hubiera decidido refugiarse en sus restos. Si algo lo hacía, no tenían más remedio que intentar matarlo, ya que no había tiempo para retirarse a su anterior refugio seguro. El último paso era a menudo el más arriesgado. Al llegar a la base del montículo de coral, el grupo se movió a su alrededor, buscando un camino conveniente hacia arriba. Eventualmente, llegaron frente al cráneo agrietado y deforme de la criatura. Con su mandíbula inferior perdida o enterrada bajo el barro, la superior formaba una cueva enorme y cavernosa. Sintiendo escalofríos recorriéndole la espalda, Sunny pasó por debajo de la aterradora empalizada de dientes y entró en la cueva. Con su sombra a la cabeza, se abrieron paso hasta la parte posterior del cráneo de la criatura y pronto entraron en la extensión hueca de su columna vertebral. Dentro de la columna, la superficie ósea bajo sus pies era tan ancha como un camino. En realidad, se parecía mucho a una carretera que atraviesa un largo túnel, con rayos de luz que caían a través de los espacios entre las vértebras masivas. El túnel estaba inclinado hacia arriba, la mayor parte de su longitud oculta detrás de la curva del techo. Cuando el eco entró en la columna vertebral, sus patas de quitina produjeron un ruido fuerte y resonante. Nephis hizo una mueca. ¿Algún movimiento? Sunny comprobó con la sombra y negó con la cabeza. La estrella cambiante miró hacia adelante y bajó ligeramente la barbilla. Procedamos. A pesar de que la sombra no había notado ningún peligro, todavía invocaron sus espadas antes de avanzar.
No era la primera vez que sufrían una emboscada al borde de la seguridad. Afortunadamente, sus precauciones resultaron ser innecesarias. Nada se escondía dentro de los gigantescos restos, por lo que pudieron alcanzar el punto más alto de la columna vertebral sin tener que abrirse camino a través de un número desconocido de monstruos. Cuando llegaron a un lugar seguro, el sol ya se estaba poniendo. El mar oscuro estaba regresando, llenando el interior de la columna vertebral del monstruo marino con el eco del agua corriendo. Sumi quitó las alforjas del eco y lo descartó, haciendo que su campamento se sintiera mucho más espacioso al instante. Los tres necesitaban desesperadamente un baño. Dejando a las niñas solas para darles la oportunidad de lavarse, Sumi se alejó un poco y se sentó, dejando descansar su cuerpo cansado. Su sombra volvió a las partes bajas de la columna vertebral, viendo cómo el agua negra y tenue subía lentamente y devoraba la blancura de marfil. Tenía que asegurarse de que nada saliera del agua en el último momento. Con la mitad de su mente ocupada en observar la marea creciente, la otra mitad estaba libre para vagar. Sumi convocó las runas y comprobó el número de fragmentos de sombra que tenía en su poder. Fragmentos de sombra. 96 de 1000. No está mal, solo tenía 12 al principio de todo esto. En menos de un mes, la cantidad aumentó dramáticamente. Ahora era más fuerte y más rápido. También tenía más experiencia. Sin embargo, eso todavía lo dejaba muy inferior incluso a las criaturas de pesadilla más débiles de la costa olvidada en términos de fuerza física bruta, incluso con la ayuda de la sombra. ¿Cuánto tiempo más, antes de que sea capaz de luchar contra un carroñero con mis propias manos? La respuesta fue bastante obvia, sin mencionar extremadamente decepcionante, no antes de que su propio núcleo de sombra despertara, lo que solo podría suceder después de regresar al mundo real. Sumi suspiró. Pronto, fue su turno de tomar un baño. Tomando la botella de agua eterna de la renovada y sonrosada Cassie, caminó de regreso a su lugar apartado y descartó el sudario del titiritero. Una brisa fría tocó su piel pálida, haciendo temblar a Sumi. Miró hacia abajo, sacudiendo la cabeza ante la cantidad de suciedad, sudor y sangre seca que cubría su cuerpo. Ser un despertado no era la profesión más limpia. Mientras se lavaba, Nefis usó el tiempo restante antes del anochecer para hacer fuego y cocinar un poco de carne. En estos días, incluso tenían sal para sazonar. Al principio, la idea de usar la sal marina que dejó el mar oscuro no parecía muy atractiva, pero después de un tiempo, se acostumbraron. La sal hizo que cada comida fuera mucho más sabrosa. Comieron en silencio, demasiado hambrientos y cansados para hablar. Pronto, llegó la hora de dormir. Sumi tomó la primera guardia, planeando hacer algo de práctica con la espada antes de que fuera su turno de descansar. Siguiendo los movimientos del kata básico, dividió su mente en dos. Una parte se concentraba en los movimientos de su cuerpo, mientras que la otra, más pequeña, observaba la superficie del agua negra a través de su sombra. En ausencia de viento, el círculo oscuro que cubría la parte inferior de la columna estaba extrañamente tranquilo. Esta fue la primera vez que vio el agua negra sin la constante ondulación de las olas, con su superficie extrañamente plana y absolutamente quieta. Parecía un espejo gigante, uno que estaba hecho de pura oscuridad. Era anormalmente fascinante. De repente, sintió un fuerte deseo de acercarse y echar un vistazo a su reflejo. Sin embargo, Sumi no se movió. Estaba aterrorizado de lo que podría mirar hacia atrás. Esclavo de las sombras, capítulo 61, Mar de ceniza.
Por la mañana, Sunny se despertó sintiéndose sombrío e inquieto. El recuerdo del aterrador espejo oscuro todavía estaba fresco en su mente, haciendo que cada sombra pareciera siniestra y aprensiva. Él frunció el ceño hoscamente. ¿Qué demonios? Soy el niño de las sombras. ¿Por qué tengo que tener miedo de mi propio dominio? Pero, de nuevo, la oscuridad y la sombra no eran lo mismo, incluso si mucha gente tendía a confundir una con otra. Las sombras nacieron de la ausencia de luz. En cierto sentido, eran manifestaciones de vacío. La verdadera oscuridad, por otro lado, la verdadera oscuridad era su propia entidad. En cierto sentido, las sombras tenían más en común con la luz que con la oscuridad. Quiero decir, supongo que sí. Ellos, los debates filosóficos con su monólogo interno no eran la mejor manera de empezar el día, al menos en lo que a Sunny se refería. Su ya mal humor solo empeoró. Con un breve suspiro, se sentó y estiró los brazos, bostezando. Buen día. El sonido de su voz casi fue ahogado por el eco del agua corriendo. Con la salida del sol, el mar oscuro tenía prisa por retirarse. Sunny finalmente pudo relajarse un poco. Mañana. Nefis había estado vigilando el campamento durante la última parte de la noche, por lo que ya estaba despierta. Como de costumbre, estaba meditando con los ojos cerrados. En la oscuridad absoluta de la noche, vigilar algo en realidad significaba escuchar sonidos sospechosos, por lo que mantener los ojos abiertos no era tan útil. Para todos menos para Sunny, es decir, que tenía una visión nocturna perfecta gracias a sus atributos. Al escucharlo ponerse de pie, la estrella cambiante abrió lentamente los ojos. Un suave resplandor dejado por la danzante llama blanca todavía se podía ver en su profundidad, desapareciendo rápidamente cuando su vista se ajustó al crepúsculo del amanecer. Miró a Sunny y le ofreció una sonrisa cortés. En las últimas 2 semanas, Nefis también había estado entrenando, quizás incluso con más diligencia que él. Sin embargo, ella no estaba tratando de mejorar su manejo de la espada. En realidad, estaba tratando de aprender a comportarse como un ser humano normal. Como resultado, sus interacciones se habían vuelto un poco menos incómodas, en su mayor parte. Sunny pudo reconocer los esfuerzos de la estrella cambiante porque eran muy similares a una fase por la que él mismo había pasado hace muchos años. En varias ocasiones, la había pillado observando atentamente cómo hablaba y se comportaba casi con ellos. Algún tiempo después, Nef intentaría imitar al azar pequeños detalles del comportamiento de su amiga. Los resultados fueron, una bolsa mixta, por decirlo menos. La primera vez que trató de saludarlo con una sonrisa en la mañana, Sunny entró en pánico y casi convocó a la hoja azul. Sin embargo, Nefis era muy inteligente y persistente. Hoy, su educada sonrisa parecía casi natural. No tenía idea de por qué la estrella cambiante decidió trabajar en sus habilidades sociales, entre todas las cosas, durante su peligroso viaje a través del infierno infestado de monstruos que era la Costa Olvidada. Pero no le importó. En realidad fue bastante entretenido de ver. Verla torturarse a sí misma todos los días, soportando un dolor terrible con la esperanza de aprender a controlar mejor su habilidad de aspecto, por el contrario, no fue nada divertido. Nunca hablaban de eso, pero Sunny sabía que cada vez que Nefis fingía meditar, en realidad se estaba sometiendo a la agonía insoportable de su defecto. Cuando pensó en ello, le dolió el corazón. Sunny no estaba acostumbrado a sentir esas cosas, pero sospechaba que eso era lo que otras personas llamaban compasión. Al menos era similar a cómo se describía en libros y dramas.
No es que supiera mucho sobre esas cosas. Después de desayunar, Nefis se puso de pie y miró el rayo de luz que caía a través del espacio más cercano entre las vértebras gigantes. Dirigiéndose a Sunny, dijo: estudiemos los alrededores. Necesitaban conocer el terreno y decidir cuál sería su próximo paso. Por lo general, eso implicaba buscar las características naturales más cercanas que fueran lo suficientemente altas como para permanecer sobre la superficie del mar y decidir cuál tratarían de alcanzar a continuación. Luego vino un día o dos de exploración y caza, seguido de trasladar el campamento a esa característica. Sunny asintió. Está bien. Llamó al eco para proteger a Cassie mientras estaban fuera y dejó la sombra atrás para vigilar, en caso de que algo sucediera. Entonces Sunny siguió a Nefis hasta la brecha. Empujándola, vio como la estrella cambiante volaba por el aire y luego aparentemente corría por la pared, pateándose en el último momento e impulsando su cuerpo aún más alto antes de agarrarse a una protuberancia ósea. Confiando solo en la fuerza de la parte superior de su cuerpo, luego subió y desapareció en la luz en cascada. Pronto, la cuerda dorada cayó, permitiéndole seguir. Nefis lo ayudó a trepar sobre la gigantesca columna vertebral y luego se enderezó, girándose para mirar hacia el oeste. Sunny le estrechó la mano e hizo lo mismo, esperando ver la imagen habitual. Una extensión interminable del laberinto carmesí, salpicado aquí y allá con raros puntos altos. Sin embargo, lo que vieron los dejó a ambos sin palabras. A cierta distancia, el laberinto parecía perder color. Las hojas de coral carmesí estaban grises y deformes, como golpeadas por alguna enfermedad desconocida y desprovistas de toda vida. El material parecido a la piedra parecía quebradizo y frágil, listo para convertirse en polvo en cualquier momento. La mancha de coral muerto se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Más lejos, las paredes del laberinto parecían haberse derrumbado en un mar de arena gris ceniza. Este páramo ceniciento se veía tan extraño y desconocido después de semanas de ver solo los interminables caminos carmesí que Sunny sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hecho de que no notaron ni un solo monstruo moviéndose a través del barro lo hizo sentir aún más perturbado. Solo había un punto alto visible al oeste de ellos. A lo lejos, en la distancia, el suelo se elevó, formando una colina alta. La colina era probablemente la más grande que habían visto, fácilmente capaz de convertirse en una verdadera isla una vez que el agua subiera en la noche. Su forma le recordó a Sunny a un túmulo colosal. Cubierto por la arena gris que dejó el coral muerto, el cerro parecía una montaña de ceniza. Esa montaña estaba coronada por un árbol gigante. El árbol se elevó hacia el cielo como una torre, sus ramas lo suficientemente anchas como para cubrir toda la isla con su sombra. La corteza del árbol gigante era tan negra como el agua del mar oscuro, mientras que sus hojas eran rojas como la sangre. En contraste con el cielo gris, la copa carmesí del majestuoso árbol se veía increíblemente vibrante y magnífica. Sunny tragó saliva. ¿Qué demonios es eso? Nefis estaba pensando o no tenía nada que decir. Ella solo miró a lo lejos, con un ligero ceño fruncido en su rostro. En ese momento, algo brilló intensamente debajo del árbol. El brillo era claro y fácilmente visible incluso desde su posición, como un rayo de sol reflejado en un gran espejo. Un momento después, desapareció, solo para aparecer nuevamente después de unos segundos. Un espejo. Sunny se estremeció al recordar la noche anterior. Por alguna razón, el brillo brillante de repente pareció volverse amenazador. Después de un tiempo, se dirigió a Nef nuevamente. ¿Qué opinas?
Ella se demoró un poco antes de volverse hacia él. Mientras la estrella cambiante deliberaba sobre qué decir, volvió a mirar el páramo ceniciento. Finalmente, ella habló. Este es el único camino hacia el oeste. Sunny hizo una mueca y apartó la mirada. No le gustó este giro de los acontecimientos ni un poco. Entonces, ¿nos vamos? Nefis se volvió hacia el árbol gigante y, como afectado por su grandeza, se encogió de hombros vacilante. ¿Tenemos alguna opción? Algún tiempo después, abandonaron los restos del monstruo marino gigante y se trasladaron al oeste, con la intención de comprobar la situación dentro del páramo que se extendía entre ellos y el túmulo de ceniza. Inicialmente, no planeaban acercarse a la extraña isla. Sin embargo, las cosas resultaron ser bastante inusuales una vez que entraron en el páramo. Con arena gris bajo sus pies y paredes de coral muerto rodeándolos, el grupo estaba completamente preparado para enfrentar un peligro desconocido. A pesar de que no habían visto ningún monstruo moviéndose por esta zona desde la parte superior de la columna vertebral del Leviatán, ni Sunny ni Nefis creían verdaderamente que nadie los iba a atacar en esta extraña región del laberinto. Las criaturas pesadillas tenían demasiadas formas de esconderse, y si había algo que los durmientes habían aprendido durante su estancia en la orilla olvidada, era que aquí todo era letal u ocultaba algo capaz de matarlos. En ese sentido, su primer encuentro con los gusanos carnívoros fue especialmente traumático. Sin embargo, su sentido común resultó estar equivocado esta vez. El páramo estaba tranquilo y vacío, completamente desprovisto de signos de vida. En teoría, se suponía que la ausencia de monstruos haría que Sunny se sintiera mejor, pero en cambio se sintió aún más nervioso que de costumbre. Toda esta situación apestaba a peligro. Era extraño y antinatural. Si incluso los monstruos tenían miedo de acercarse a este lugar, ¿qué estaban haciendo al adentrarse más y más en el páramo por su propia voluntad? ¿Fueron tontos por no darse la vuelta y huir de inmediato? Pronto, llegaron al punto donde las paredes del laberinto se habían derrumbado en polvo. Ahora, no había nada más que una gran extensión de arena gris entre ellos y la colina coronada por el árbol gigante. Nada podía esconderse en ese piso ceniciento. Sin embargo, tampoco podrían ocultarse de la mirada de nadie. Sunny miró a Nefis. ¿Seguro que quieres hacer esto? Estrella Cambiante frunció el ceño y bajó la barbilla. Luego, mirando hacia adelante, frunció el ceño y dijo: «Vamos». Esclavo de las sombras, capítulo 62, escondite. Tan pronto como abandonaron los confines familiares del laberinto y entraron en la vasta extensión del páramo ceniciento, Sunny se sintió extrañamente incómodo. Era como si, sin saberlo, se hubiera vuelto ligeramente agorafóbico mientras viajaba a través de la complicada locura del laberinto carmesí. Se había acostumbrado a estar rodeado de altas paredes de coral, con caminos interminables y enredados que se extendían en todas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. A pesar de que el laberinto escondía numerosos peligros, también ofrecía un extraño tipo de seguridad. Al menos en el caso de Sunny, que tenía la ventaja de poder ver más allá de sus giros y vueltas gracias a su sigiloso explorador de sombras. Ahora, con arena gris debajo y nada que rompiera la línea de visión, había perdido esa ventaja. La idea de no poder esconderse del enemigo lo hizo sentir desnudo. Mantén la calma. No hay nadie aquí. Ese pensamiento, que se suponía que lo calmaría, tuvo el efecto contrario. De hecho, no había criaturas de pesadilla en ninguna parte del páramo desolado, ¿pero por qué? ¿Qué los hizo tan ansiosos por evitar este lugar?
Nefis caminaba al frente del grupo, con Sunny justo detrás de ella. El eco estaba en la parte trasera, moviéndose a un ritmo lento. Miró a su alrededor y, después de un poco de vacilación, dijo en voz baja: «No me gusta esto». Nefis lo miró con su habitual expresión indiferente. Dándose la vuelta, ella simplemente dijo: «Manténgase alerta». Siguieron adelante en silencio, la arena crujía bajo sus pies. Aproximadamente una docena de minutos después, la estrella cambiante levantó la mano y les hizo un gesto para que se detuvieran. Dirigiéndose a Sunny, preguntó: «¿Tu sombra ha notado algo?». Sacudió la cabeza. «No, hay algunas irregularidades aquí y allá, como pequeños montículos o pozos poco profundos, pero nada se mueve. En su mayoría, parece plano y sin vida». Se volvió hacia Cassie y preguntó vacilante: «¿Oyes algo?». En algunos casos, su agudo oído era más eficaz que su sentido de las sombras. Cuando fueron atrapados por la tormenta, Cassie había sido capaz de sentir que algo andaba mal mucho antes de que sus compañeros de visión notaran algo. Sin embargo, esta vez no sirvió de nada. Ella simplemente negó con la cabeza, indicando que no había sonidos inusuales a su alrededor. Nefis suspiró y bajó la cabeza, pensando. Luego echó una mirada al distante túmulo ceniciento. «Continuemos». Sin embargo, cambió ligeramente la dirección del grupo, con el objetivo de acercarse a uno de los montículos que Sunny había notado. Cuando se acercaron, ya era mediodía. El sol estaba justo encima de sus cabezas, haciendo que sus sombras fueran pequeñas y sin forma. La propia sombra de Sunny había regresado y ahora se escondía bajo sus pies, luciendo como una masa informe de oscuridad. Esta hora del día era la que menos le gustaba. Nefis invocó su espada y se acercó lentamente al montículo, tratando de determinar su naturaleza. No había nada destacable en él excepto por el hecho de que todo alrededor era plano, y no lo era. El montículo era casi tan alto como Sunny, algo alargado y cubierto de la misma arena gris que el resto del páramo. No parecía peligroso, pero no había nada de malo en comprobar, bueno, lo más probable. Tal vez podría proporcionarles alguna información útil. Justo cuando Estrella Cambiante estaba a punto de estirar su mano y tocar la superficie del montículo, la sombra de Sunny de repente notó que algo se movía en la distancia, en los bordes del laberinto de donde habían venido. Actuando por instinto, Sunny saltó hacia el eco y le susurró a Nef: «Escóndete». Al mismo tiempo, despidió al corpulento carroñero. De repente, Cassie perdió su montura, levantó las manos y cayó. Atrapándola en el carruaje de princesa, Sunny se lanzó hacia la loma y se dejó caer al suelo, colocando a la niña ciega entre él y Nefis agachado. La Estrella Cambiante puso una mano sobre el hombro de Cassie y lo miró con una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Peligro? Sunny levantó una mano con la palma abierta, diciéndole que esperara. Su sombra ya se asomaba por detrás del montículo, observando cuidadosamente el origen del movimiento. Ya a cierta distancia, las paredes muertas del laberinto se alzaban sobre la arena gris. De repente, uno de ellos se derrumbó, derribado por una gura enorme. Rodeada por la nube de arena cenicienta, la figura avanzó, pisando la superficie plana del páramo. 8 patas, 2 aterradoras guadañas de hueso, un caparazón negro y carmesí que parecía una armadura antigua que había sido salpicada de sangre, otro centurión. Sunny maldijo en silencio. Lucharon contra estos monstruos 2 veces antes y ganaron en ambas ocasiones. Sin embargo, eso se debió a que cada campo de batalla había sido cuidadosamente preparado para acumular ventajas a su favor, con mucha planificación e intrigas tortuosas de su parte.
No estaba seguro de que pudieran matar a uno en una confrontación directa, al menos no sin sufrir daños graves. Volviéndose hacia Nefis, Sumi susurró. Un centurión de caparazón acababa de salir del laberinto. Ella frunció el ceño. Cassie, mientras tanto, tocó ligeramente su mano y preguntó. ¿Hacia dónde se dirige? Sumi parpadeó y luego se concentró en la visión de la sombra. Pronto, exhaló con algo de alivio. Parece que se dirige al túmulo de ceniza. Si permanecemos escondidos detrás de este montículo y no cambia de rumbo, hay muchas posibilidades de que no nos note. La estrella cambiante pensó por un segundo y luego asintió. Mantén un ojo en él y avísame tan pronto como algo cambie. Tratando de volverse lo más pequeños y silenciosos posible, los tres presionaron sus cuerpos contra la loma. No había mucho espacio para esconderse, por lo que tuvieron que soportar estar apretados unos contra otros. Bueno, tal vez soportar no era la palabra adecuada. Sumi incluso podría haber disfrutado la situación en otras circunstancias. ¿En qué estás pensando, tonto? Concéntrate en el monstruo del trato. Pensó enojado, reprendiéndose a sí mismo. Pero era tan difícil concentrarse con el suave cuerpo de Cassie presionado contra el suyo, monstruo mortal. Finalmente capaz de sacar su mente de la cuneta, Sumi suspiró y se concentró en observar al centurión. La enorme criatura se movía por el páramo, acercándose lentamente. Pronto, pudo ver cada línea carmesí y cada pico en su caparazón erosionado. Sin embargo, sus ojos estaban pegados a otra cosa. Sostenido con cautela entre las guadañas del centurión, un hermoso cristal brillaba con una luz interior hipnótica. Era brillante y extrañamente atractivo. Un fragmento de alma trascendente. Ya habían visto una escena similar, cuando un par de centuriones estaban recuperando dos de esos cristales de los restos de la criatura gigante con forma de tiburón. Así que ese era su destino. Sumi miró el magnífico árbol que se alzaba sobre el túmulo ceniciento. Con sus ramas de ónice y sus vibrantes hojas escarlatas, se veía impactante y majestuosa. Como algo sagrado escondido en las profundidades del infierno. Compartió sus hallazgos con el grupo, con cuidado de mantener su susurro lo más bajo posible. El centurión estaba a punto de pasar junto a su escondite. A pesar de que había cierta distancia entre su camino y el montículo, Sumi todavía estaba nervioso. Este fue el momento más peligroso. El monstruo llegó al nivel del montículo y luego avanzó sin pestañear. Exhaló. Está caminando hacia el túmulo. Nefis no se relajó, aún estaba listo para que las cosas empeoraran en cualquier momento. Síguelo. Sumi asintió. Un momento después, su sombra se deslizó desde detrás del montículo, persiguiendo furtivamente a la criatura pesadilla. Con cuanto había mejorado el alcance de su control de sombras, estaba bastante seguro de su capacidad para seguir los pasos de la colina cenicienta. El centurión cruzó el páramo con el fragmento trascendido agarrado con fuerza entre sus guadañas. Su porte era algo extraño, pareciendo casi piadoso. Parecía un peregrino caminando hacia un lugar misterioso y sagrado. Pronto, se acercó al túmulo ceniciento y de repente se detuvo, como si tuviera miedo de cruzar una línea invisible. Luego, el centurión colocó con cuidado el fragmento en la arena y se apartó de él, con los ojos fijos en el suelo. Después de distanciarse del cristal reluciente, la enorme criatura se arrodilló. Sumi tuvo que frotarse los ojos para asegurarse de que no estaba viendo cosas. No lo estaba. El centurión de caparazón dobló sus 8 patas y se dejó caer al suelo, colocando sumisamente sus aterradoras guadañas frente a su torso inclinado.
Al darse cuenta del extraño comportamiento de Sunny, Nefis levantó una ceja. ¿Qué es? Él dudó. Espera. En este momento, su sombra, que estaba escondida a cierta distancia del monstruo arrodillado, notó un ligero cambio en la superficie del túmulo ceniciento. El brillo brillante que habían visto desde la parte superior de la columna vertebral del Leviatán había regresado. Solo que esta vez, fue aún más cegador. El brillo se elevó en el aire desde las sombras proyectadas por las ramas del imponente árbol y se movió, acercándose lentamente a los pasos de la colina. Cuando Sunny finalmente pudo discernir la fuente del brillo, sus ojos se abrieron como platos. Sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, se olvidó de respirar. Si te ha gustado el contenido, no olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte de más actualizaciones. Que tenga bonito día. Hasta la próxima.